Bienvenidos a esta producción de Tres Positivo Audiovisual. Nos encontramos hoy en el Valle de la Luna Rojo, aquí en General Roca, en la Patagonia Argentina. En este caso para entrevistar a Antonio Salguero, un investigador filosófico de la mente y el ser humano. Ya está con nosotros Antonio. Muy buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Antonio. Un gusto estar contigo en este hermoso escenario. Bueno, Tony, mientras veníamos hacia este lugar, venías haciendo un par de reflexiones en voz alta y en este caso te quiero preguntar ¿por qué los seres humanos estamos viviendo un paradigma? En este caso yo reflexionaba que es un paradigma equivocado. Es una cuestión que arranca de mi propia observación de la realidad. Es lamentable observar que en la sociedad nuestra todo se ha desmadrado, se ha salido de su eje, se han excedido casi todos los límites en lo que es social. Y hoy en día existe muchísima confusión al respecto. Hay mucha influencia, muchos poderes que están encauzando a los nobles agentes de la sociedad y hay mucha hipocresía, muchas trampas intelectuales que están perjudicando, por así decirlo, a la población. ¿Cómo hemos llegado, Tony, a este momento tan traumático de la sociedad? En los últimos 50 años, al menos en Argentina, se ha producido un cambio en la sociedad. Lo que antiguamente era una visión de conjunto social se transformó en una visión fragmentada de los paradigmas. El paradigma es un modelo, un ejemplo, una teoría para seguir. Y ese modelo se fracturó, se desmembró. Cada área del saber y de la ciencia tomó rumbos distintos. Y eso afectó a la vida social. Ya no es una cosa similar al darwinismo social que antes se hablaba, sino que ahora en realidad tenemos un darwinismo de modelos. O sea que cada cual está tratando de sobrevivir a su propio ejemplo, a su propio desliz. Y cada uno de estos paradigmas trata de vivir su propio modelo, pero en una forma engañosa, donde lo que menos importa es el ser humano. ¿Vos creés que todo surge como un desvío sobre el conocimiento humano? No creo. Pienso que efectivamente es así. Ese cambio en la conducta humana y social generó que nos alejáramos del punto central, que es, por ejemplo, saber qué cosas somos, qué es la mente, hacia dónde vamos, qué significa la evolución. Hay muchas preguntas que de alguna manera fueron distorsionándose a través del tiempo. Sé que investigás sobre la mente y el ser humano, también sobre la vida después de la muerte. Incluso estás llevando a cabo ahora o difundiendo unas ideas revoltosas respecto a la mente humana. Y con respecto a esto, ¿qué significa mente simultánea? Bueno, vayamos de lo simple a lo más complejo. Simultáneo significa que he encontrado que hay procesos de información que se dan en el ser humano. Son procesos de información y de respuesta. Mente está referido a esos procesos mentales. La mente en sí sola no existe. Y mente simultánea en realidad es lo que yo denomino a ese conjunto de procesos mentales de información y respuesta que se dan en forma casi simultánea en el ser humano. Digo casi simultánea porque hay una mínima diferencia de velocidad entre ellos y eso es lo que alcancé a descubrir, por eso el término. Tony, ¿de dónde obtenés todos estos conceptos? ¿Te basás en libros que ya están escritos para hablar de esto? Soy un escritor independiente sobre el tema de la mente y no me baso
en los libros que ya están escritos sobre este tema porque no me permiten ser objetivo. Yo he investigado desde hace años este tema y me baso en mis propias experiencias, en las investigaciones que he realizado en base a esas experiencias. No tengo ningún libro de cabecera, salvo en el tema del origen del ser humano, que allí sí, porque hay temas que no puedo abordar, ¿cierto? Porque son muchos. Allí sí, en el tema del origen del ser humano, sí tengo 2 autores de cabecera que cuando llegue el punto lo dialogaremos. Lo que te puedo decir es que esto es un libro nuevo, como quien dice. El conocimiento es a partir de las experiencias y poder hilvanarlas con el resto del conocimiento que hay, que existe en el mundo. No estoy ajeno a eso, pero no me baso en ningún autor. Eso es así de simple. ¿Se podría decir que sos el autor del término mente simultánea? Sí, soy el autor de este término porque tuve la oportunidad de descubrir tanto la estructura como la naturaleza de los procesos mentales que existen en el ser humano. Fue un descubrimiento que marcó un antes y un después en mis propias investigaciones. Y el término mente simultánea es porque encontré que los procesos del ser humano, los procesos mentales de información, tenían casi la misma velocidad. Hay apenas una pequeña diferencia de velocidad entre ellas y bueno, corresponde decir simultáneo, aunque sé que técnicamente es casi simultáneo. ¿Qué significa que sean de naturaleza distinta los procesos mentales? He descubierto que los procesos mentales del ser humano no obedecen solo a la parte cerebral y neuronal. Hay 2 tipos de procesos. Uno de ellos es bidimensional, o sea que no es propio únicamente de esta dimensión humana. Es de otra que existe en forma paralela y simultánea. Por un lado están los procesos mentales del cuerpo humano, que se reflejan perfectamente en el funcionamiento del cerebro y de las neuronas. Por lo general, esta información es de tipo electroquímica. Pero por el otro lado, existen procesos mentales que son provenientes de la naturaleza subatómica del ser humano. Y la expresión de estos es electromagnética. No pertenecen al ámbito específico del cuerpo. Son ajenos. Es una parte fundamental de la mente humana que es novedosa en cuanto a sus propiedades, a sus atributos y la forma de expresarse. Ahí entramos directamente en el terreno de la física cuántica o de las partículas subatómicas, si se le quiere llamar. Tony, vos hablaste de naturaleza subatómica. ¿Con esto te referís al cuerpo humano? No. Las partículas subatómicas a las que me refiero no son propias del cuerpo humano. Son propias de un sujeto que piensa, que existe y que forma parte del ser humano. Ahí está la gran confusión de muchos, de tanto del ámbito científico como del ámbito filosófico. Es una cuestión bastante difícil de determinar, porque es un análisis muy detallado, muy fino. Y las partículas subatómicas a las que me refiero, en realidad son partículas que pertenecen a una dimensión paralela y simultánea a esta Tierra. Tony, vos decís que existe otra dimensión acá arriba en el planeta que es simultánea y paralela a esta. No exactamente. No está más arriba. Está aquí mismo. Es paralela y simultánea a esto que existe. Hasta ahora esto los científicos no lo han entendido así. Está complicado el tema. ¿Por qué? Porque todo lo que existe, todo lo que vos ves, que está en estructura atómica, todo lo que existe, todo lo que está,
las plantas, la tierra, este asiento, la mesa, todo lo que nos rodea, tiene una estructura atómica. Y nosotros vemos la forma densa de esa estructura, gracias a la velocidad de la luz del sol. Pero existe en este mismo momento las partículas subatómicas de cada uno de los elementos que están moviéndose a una velocidad diferente, que es mucho más rápida que la luz del sol. Y eso genera una auténtica dimensión paralela y simultánea. Y eso es lo que cuesta mucho entender. Entonces, ¿vos estás sugiriendo que el ser humano es un ser multidimensional? Al menos es bidimensional. ¿Por qué digo al menos? Porque es hasta donde investigué. Sé que hay teorías científicas que hablan de universos múltiples, pero yo no lo pongo como una hipótesis. Yo estoy hablando de lo que he investigado y lo que he experimentado. Y he experimentado en la bidimensión. Cómo se interactúa con esa dimensión paralela y simultánea es un ejercicio mental, es una propiedad de nuestra mente subatómica. Por eso cuando hoy hablábamos de la mente simultánea, es que hay dos partes. La parte atómica, que corresponde al cerebro, y la parte subatómica, que pertenece a un sujeto que piensa. Ese sujeto que piensa no es de la Tierra, ni es el cuerpo humano, no es el cuerpo físico. El sujeto que piensa es anterior al cuerpo físico y posterior al cuerpo físico. ¿Y dónde va en ese antes y en ese después? A esa dimensión paralela y simultánea. Por eso es que somos seres bidimensionales. Estamos actuando acá, en esta dimensión planetaria, pero también lo hacemos en la otra dimensión. Solo que interactuando a velocidades diferentes. ¿Podrías decirme algo de este sujeto pensante que vos mencionás? Sí, te lo puedo decir. Este sujeto pensante me tocó descubrirlo en las investigaciones. Me tocó entender que provenía de un lugar distinto de la mente, pero que no es en realidad un lugar distinto de la mente. Es una mente distinta dentro del cuerpo. Por eso es que estoy hablando de dos mentes. Incluso hasta puedo llegar a decir de que tenemos dos tipos de conciencia. Este sujeto pensante tiene particularidades muy especiales. No está generado por estructuras atómicas, moleculares, celulares. No. Está generado por partículas subatómicas. Y se mueve en formato de partículas subatómicas. A una velocidad diferente de la luz del sol. Mayor, superior a la luz del sol. Ese es el fundamento del sujeto pensante que habita en cada uno de nosotros. Perdón, Tony, ¿vos estás sugiriendo que existe un cuerpo que piensa que está metido dentro de nuestro cuerpo humano? Sí, estoy sugiriendo y afirmando eso. Existe un cuerpo de partículas subatómicas que tiene una propiedad fundamental, que es el pensamiento. Y ese cuerpo de partículas subatómicas está inmerso, adentro, incorporado en el formato denso de este cuerpo homínido humano que nosotros tenemos. Son dos cuerpos en uno. Uno es atómico y el otro es subatómico. Y el subatómico es el que piensa. Afirmo y mantengo, y esta es una de mis ideas revoltosas, que los seres humanos no pensamos con el cerebro. Por supuesto, la ciencia dice todo lo contrario. Bien, habrá que demostrarlo entonces, pero el cerebro del ser humano no piensa. El que piensa es el sujeto compuesto de partículas subatómicas. Total y absolutamente, lo mantengo, lo afirmo y lo digo donde quiera que sea. No fue fácil para mí estar en condiciones de afirmar y de sostener esto que estoy diciendo, de que el ser humano no piensa con su cerebro. La investigación fue mucha y pude comprobarlo. No lo estoy
diciendo así nada más. Entonces, hoy tratar de llevar adelante esta explicación es lo que cuesta que los demás lo interpreten de modo correcto. Esto se parece bastante a lo que en otro tiempo se habló del famoso fantasma de la máquina. Se decía, pero entonces hay un hombrecito dentro del ser humano que es el que dirige, qué sé yo. Bueno, en realidad es así. Existe un sujeto que piensa con propiedades subatómicas y que está dentro del ser humano. La neurociencia, la psicología y la filosofía, ¿conocen de estos términos que estás diciendo? Sí los conocen. En realidad están interactuando con ellos casi todo el tiempo, pero no los tienen acomodados en su debido orden. No hay una interpretación que hasta ahora sea correcta. Los científicos están muy cerca, los filósofos también están muy cerca. Los psicólogos están bastante más lejos de entender esto. Pero yo creo que todo este avance que se está dando, esta difusión de lo que yo estoy diciendo de la mente simultánea y de cómo interactúa este sujeto pensante dentro del cuerpo, va a permitir que estos conceptos se aclaren para cualquiera de las ramas. El punto es investigar, es saber qué estamos investigando, investigar adecuadamente. Ese va a ser el punto. Y saber qué estamos buscando cuando se analiza el cerebro, cuando se analizan los procesos mentales, cuando se analiza la conducta humana, los procesos de información. Ya eso va a tener un resultado positivo en adelante. ¿Cómo influye este descubrimiento en el abordaje del problema cuerpo-mente? Sin duda que lo va a plantear de un modo distinto. Hasta ahora los científicos, los neurocientíficos y los filósofos de la mente no encontraron el encastre exacto para los términos. Se debatió mucho si había una diferencia entre el cuerpo y la mente, ya desde Descartes incluso, que planteó el dualismo, que no era lo mismo la mente que el cuerpo. Lo que ocurre es que en esos principios el abordaje del cuerpo-mente estaba y aún está muy limitado, porque las definiciones no son más amplias, están muy acotadas. Entonces, con un nuevo entendimiento de lo que es la mente, cuál es la naturaleza, cuál es la estructura de la mente en sí misma y cómo funciona en el cerebro, se va a descubrir un campo nuevo, un campo muy bonito para poder dilucidar todos estos conceptos. Y ese mismo abordaje del problema cuerpo-mente va a ser solucionado prontamente. Entonces, ¿tenemos una sola mente o dos? Tenemos dos mentes que actúan en forma simultánea. Tienen naturalezas distintas, por eso pueden interactuar. El punto es que tan juntas actúan que hasta ahora no han podido individualizarlas. Y ese es el éxito de mis investigaciones. Yo alcancé un día a descubrir la diferencia entre ambas. Y es una diferencia notable cuando te acostumbras a percibirla. Es muy, pero muy notable. Hasta ahora los científicos no han tenido esa suerte, ni los filósofos de la mente. Juro, no han tenido esa suerte. Y esas dos mentes que actúan en forma casi simultánea son de naturalezas distintas. No es tan complicada la cosa. Y entendiendo algunas otras cosas más que también tienen que ver con este tema, el planteo se hace muchísimo, pero muchísimo más fácil. Tony, ¿cuándo comenzaste a investigar sobre la mente? En realidad comencé desde la época terminando la secundaria. Yo ya ahí me hacía todo tipo de preguntas existenciales que creo que la mayoría de los seres humanos nos las hemos hecho.
Y por supuesto que en ese tiempo y ahora no había encontrado las respuestas, no estaban las respuestas. Me eduqué en un colegio salesiano, así que ahí estaba un poco más cerca de todas las respuestas, pero no logré. No te convencían. No me cuadraba, o sea, había que entender algo en cuestión de fe. Y a mí la fe, el dogma, no me satisface para nada. Y sobre todo en el tema de la búsqueda de qué es el alma, qué cosas somos los seres humanos, el mismo origen del ser humano. O sea, son preguntas que me las he planteado y por supuesto en este momento las tengo bastante bien resueltas. Y sobre la mente, mucho más. ¿Por qué? Porque he descubierto a lo largo del tiempo que el actor principal acá es el pensamiento. Y yo al principio estaba confundido, pensé que el que pensaba o la que pensaba era nuestra cabeza. Yo pensé que pensábamos con el cerebro. Si vos le preguntás a todo el mundo con qué pensás, te va a decir con el cerebro, como forma obvia, así que me estás preguntando. Y cuando descubrí que no se pensaba con el cerebro, ups, fue todo un suceso. Y yo mismo me asombré porque no era lo que me habían dicho. Yo me encontraba frente a otra realidad. Y después también entendí casi inmediatamente por otra investigación. Siempre estoy hablando de investigaciones que yo he realizado y que he constatado. Casi al mismo momento yo me pude dar cuenta de que la vida continuaba luego de la muerte, que existía vida luego de la muerte, que había pensamiento luego de la muerte. Y si ese pensamiento no estaba generado por el cerebro, ese hecho de la vida después de la muerte tenía que estar en algún otro lado. Por eso es que después descubro que el pensamiento es bidimensional. O sea, actúa en esta dimensión y en la otra dimensión. Y esos son factores muy importantes para tener en cuenta. El pensamiento no solo es telepático, es bidimensional y está generado por un sujeto que piensa que está conformado con partículas subatómicas, pertenecientes a una dimensión paralela y simultánea a esta que tenemos. ¿Y por qué lo afirmo así tan suelto de cuerpo? Porque también he actuado e interactuado en esa dimensión paralela y simultánea a la nuestra. La experiencia es inolvidable. Entonces, como sé que ese es un resorte que nosotros lo podemos acceder a través de un ejercicio deliberado de conciencia, ¿sí? Porque hay que entender que también tenemos dos tipos de conciencia. La conciencia del cuerpo, que nos da la ubicación espacio-temporal, y la otra es la autoconciencia, o sea, la conciencia sobre sí mismo, la reflexión sobre sí mismo. Y esa nos lleva a otro mundo, si le querés llamar. Entonces, toda esta serie de descubrimientos me llevó años descubrirlo. Hoy llego, después de haber editado el libro, yo el descubrimiento lo hago en el 2004, eso de la mente simultánea, digamos. O sea, el tema de que existía otra mente, yo no sabía todavía definirlo muy bien. En el 2009 escribo mi libro, Teoría de la Mente, versión patagónica, y hoy te puedo decir que tengo más datos, que ya toda esta información relativa a la mente, al ser humano, a la bidimensión y todo eso me queda absolutamente más claro, mucho más fácil de entender y de poder explicar. Si bien en este video no alcanzo a explicar quizá con claridad todo, pero estamos haciendo un esfuerzo para que la gente entienda y que a su vez pierda el miedo. O sea, no hay que tener miedo a las antiguas cosas que nos decían. Por eso yo cuando te hablaba de que los paradigmas están distorsionados, que están fragmentados y que hay que hacer un cambio en la educación, que hay que volver hacia el ser humano, volver hacia las cosas fundamentales, volver hacia la naturaleza, hemos perdido el norte. No es la evolución de la tecnología
aquello que tenemos que perseguir, sino que es la evolución de la psiquis. Nosotros tenemos que evolucionar psíquicamente, tenemos que ser mejores seres humanos, no más tecnológicos. El hombre no sirve siendo más tecnológico, no está cumpliendo su rol de aprendizaje. La Tierra no es una batalla para ver quién es el que tiene la mejor economía o el mejor adelanto tecnológico. En absoluto. Podríamos prescindir de toda economía, de todo adelanto tecnológico, en aras de la evolución de la psiquis, que es lo que verdaderamente importa. Y el hecho de entender que la trascendencia del ser humano está más allá del cuerpo, más allá del momento físico de la muerte, es fundamental. Y eso no está enseñado. Incluso hoy se estudia esto en física cuántica y hay una visión más o menos cercana de lo que sucede, pero todavía no está en su punto justo. Pero bueno, hay tiempo para hacerlo. Bueno, gracias Tony por estas palabras, por este conocimiento que nos estás dando de las ideas revoltosas. Y bueno, queda tela para cortar, o queda mucho más para decir, pero será en otro momento. Exacto, en el próximo video que hagamos vamos a abordar todos estos temas. Muchas gracias, Ángel, Tony. Gracias, muchísimas gracias por Un gusto.